El 31 de agosto de 1944, el soldado James Ruckard, de 19 años, observaba desde su camión GMC de 2,5 toneladas cómo el tercer ejército del general George Patton se detenía por completo. Lo imposible había sucedido. El ejército más agresivo y rápido de la historia estadounidense se había quedado sin combustible. Patton había recorrido 400 millas en 30 días, había liberado París y perseguido al ejército alemán a través de Francia. Estaba a 30 millas de la frontera alemana, listo para atacar el corazón del Tercer Reich. El ejército alemán estaba destrozado, huyendo, desesperado. Un empuje más y la guerra podría terminar para Navidad. Pero los tanques de Patton estaban vacíos. El tercer ejército había solicitado 400.000 galones de gasolina para ese día. Recibieron 31.000. Nadie había planeado esto. La estrategia estadounidense contemplaba un avance lento y metódico a través de Francia. Construir depósitos de suministros, reparar ferrocarriles, asegurar puertos, avanzar por etapas. Patton había ignorado todo eso. Salió de Normandía el 1 de agosto y simplemente continuó. 80 millas al día, 100 millas. Para finales de agosto, el tercer ejército estaba a 350 millas del puerto funcional más cercano. El problema era que Estados Unidos había creado un ejército que funcionaba con petróleo. Todo se movía en camión, tanque o avión. Una división blindada necesitaba 73.177 galones de combustible para moverse 100 millas. Los ejércitos primero y tercero juntos consumían aproximadamente 800.000 galones por día. El combustible existía, estaba en las playas de Normandía, apilado en tambores de 55 galones y bidones de 5 galones, miles de toneladas. Pero estaba a 200 millas de distancia, y los únicos vehículos disponibles para moverlo eran los mismos camiones que debían transportar municiones, comida, suministros médicos y todo lo demás que un ejército necesitaba. Mientras tanto, en el este de Francia, el primer ejército alemán movía suministros con caballos. No unos pocos caballos, sino cientos de miles. Cada división de infantería alemana empleaba 2.652 caballos tirando de vagones, transportando artillería, llevando suministros. El ejército alemán había entrado en la guerra con 514.000 caballos. Para 1944 habían usado casi 2,75 millones. Esta no era una elección que los alemanes hubieran hecho porque los caballos fueran mejores. Era una elección impuesta por la realidad. Alemania no tenía suficiente petróleo, no tenía suficientes camiones, no tenía suficiente capacidad industrial para construir camiones lo suficientemente rápido. Un caballo podía tirar de un vagón unas 25 millas al día antes de necesitar descanso. Un camión podía recorrer 300 millas en un día si tenías combustible y un conductor dispuesto a permanecer despierto. Un caballo comía 12 libras de grano cada día, estuviera trabajando o no. Un camión solo quemaba combustible cuando se movía. Los planificadores alemanes habían calculado que las divisiones tiradas por caballos no podían operar a más de 25 millas de una estación de tren antes de que los caballos gastaran más capacidad transportando su propia comida que suministros militares. El 21 de agosto de 1944, el coronel Loren Ayers recibió una misión imposible. Ayers era un oficial de logística cuyo trabajo era mantener funcionando las líneas de suministro. Él y el mayor Gordon Grall trabajaron toda la noche, estudiaron mapas, calcularon tonelajes, discutieron rutas. La solución que idearon fue simple, brutal y brillante. Crear rutas de camiones dedicadas, prohibir todo otro tráfico, hacer funcionar los camiones en un circuito continuo, cargados yendo al este, vacíos regresando al oeste. Lo llamaron Red Ball Express, nombrado por un viejo término ferroviario para trenes de carga prioritarios. Red Ball significaba, muévete rápido, muévete ahora, nada te detiene. El plan entró en vigor el 25 de agosto de 1944. Ayers necesitaba 23.000 conductores. El 75% de los conductores del Red Ball eran negros, no porque fueran mejores conductores, sino porque el ejército estadounidense en 1944 creía que los hombres negros no eran capaces de combate, por lo que fueron asignados a unidades de servicio, compañías de intendencia, batallones de transporte.
La ironía era que estos hombres, descartados como no aptos para el combate, estaban a punto de demostrar que eran esenciales para la victoria. James Ruckert era uno de ellos. Era de Cleveland, Ohio. Había sido reclutado en marzo de 1943. El ejército lo miró, vio a un adolescente negro de una ciudad industrial y lo asignó al cuerpo de intendencia. El trabajo era aterrador. Las rutas estaban marcadas con señales que mostraban bolas rojas pintadas sobre fondos circulares. Los conductores conducían con parabrisas bajados porque un destello de vidrio podía atraer fuego de artillería. Conducían de noche con luces de apagón que te permitían ver tal vez 30 pies adelante. Conducían hasta que no podían mantenerse despiertos. Luego conducían un poco más porque el frente necesitaba combustible y municiones, y si dejabas de moverte, los hombres morían. Ruckert vio camiones explotar por bombas alemanas. Vio camiones volcarse en curvas porque los conductores se quedaban dormidos. Vio camiones averiarse y ser empujados fuera del camino porque no había tiempo para detenerse y repararlos. El convoy seguía moviéndose. Las estadísticas eran asombrosas. En operación máxima, casi 6.000 camiones estaban en la carretera simultáneamente. Los convoyes se extendían desde Normandía hasta puntos cerca de la frontera alemana. Entre el 25 de agosto y el 16 de noviembre de 1944, el Red Ball Express entregó 412.193 toneladas de suministros. Los camiones cubrieron más de 48 millones de millas. El 2 de septiembre de 1944, los tanques de Patton comenzaron a moverse nuevamente. El combustible había llegado. Ruckert había sido parte del convoy que lo entregó. Un conductor de tanque de la 5ª División Blindada dijo: «Si no fuera por el Red Ball, no podríamos habernos movido». Eran todos conductores negros y entregaban en el calor del combate. El propio Patton dijo a su personal en septiembre que el camión de 2,5 toneladas es nuestra arma más valiosa. Los alemanes nunca aprendieron esa lección. Entraron en la guerra con un ejército que se movía sobre caballos y terminaron la guerra de la misma manera. Estados Unidos entró en la guerra en 1941 con un plan para motorizar todo. Para 1944, cada división estadounidense tenía cientos de camiones. Los hombres que probaron eso no eran generales ni ingenieros. Eran niños de 19 años de Cleveland, Arkansas y Georgia. La mayoría negros, la mayoría asignados a trabajos que el ejército consideraba sin importancia. Condujeron camiones durante aproximadamente 82 a 83 días y cambiaron la guerra. Ruckert sobrevivió a la guerra. Regresó a Cleveland. Rara vez habló del Red Ball Express. Cuando la gente le preguntaba qué hizo en la guerra, decía que conducía un camión. El Red Ball Express no se trató de camiones. Se trató de los hombres que los condujeron. Hombres a quienes se les dijo que no eran lo suficientemente buenos para el combate. Hombres que demostraron que eran esenciales para la victoria. Así es como la logística gana guerras. No con gran estrategia o tácticas brillantes, sino con conductores de 19 años que siguen moviéndose cuando todo en su cuerpo dice que se detengan.